Sin los trabajadores, las empresas no son nada. Quizás no es que esté produciendo mucho, pero me siento súper desconectada y como dar peso a esa parte también que es súper válida. Sí se están haciendo denuncias por riesgos psicosociales en el desarrollo de nuestro trabajo. Bueno, es que tú te has quemado porque no lo habrás sabido llevar bien. No, es que lo que no es normal es que tú hagas un proyecto que tienes X dinero y que te hagan falta 5 personas y uses 2. Si nos juntamos, yo creo que sí, ahí está la respuesta a la colectivización. Crecemos creyendo que debemos cumplir unas metas, estudiar, conseguir un trabajo, aguantar el ritmo y dar las gracias. Vivir en silencio, de puntillas, sin quejarnos, porque así nos lo han hecho creer. Porque mira, tienes trabajo. Nos han enseñado que estar cansada y al límite a veces forma parte del camino. Pero nadie habla de lo que puede pasar después. Del empleo que asfixia, de cuando el cuerpo y la mente comienzan a hablar e ir a la oficina, al hospital, a dar clase o al restaurante se convierte en una verdadera batalla. Pero aquí no hay juicios, no importa si es la presión o el agotamiento acumulado. Lo realmente importante es esa desmotivación en la que se puede llegar a convertir ese puesto de trabajo y porque eso tiene un nombre y merece ser escuchado. Hola a todas y bienvenidas a este nuevo episodio de Se tenía que decir y se dijo. Hoy hablamos del verdadero cansancio, el que nace del estrés crónico y nos convierte en meras espectadoras que ya no viven su trabajo, sino que sobreviven a él. Hoy vamos a hablar del síndrome del burnout. Un síndrome que muy pocas exteriorizan, pero al que hoy vamos a dejar un espacio para explorar y explotar. Vamos a entender qué es el burnout, por qué nos pasa y sobre todo qué podemos hacer. Ahora sí que sí, empezamos. Let's go. Para contestar a todas estas y más preguntas, contamos hoy con una mesa muy diversa y muy enriquecedora que estoy segura que os va a encantar. Empiezo por mi derecha, tenemos a Samantha Hudson, activista, figura pública y eres reconocida por la manera en la que tienes de afrontar los problemas sociales como este. Muchísimas gracias por venir. Sobre todo figura. Continúo con Sabina Gutiérrez, psicóloga del equipo de Somos Estupendas, que nos vas a ayudar a entender cómo vive una persona, ¿no? Cuando está al límite en su puesto de trabajo, cómo identificarlo y qué herramientas existen. Mil gracias por apuntarte. A ustedes por invitarme. Muchas gracias. A mi izquierda está Gema Tena, doctora especializada en médico de familia en Morata de Tajuña, que además de ser una experta, lo has visto y lo has vivido todo. Vienes a contar tu historia, que es una de esas historias que merecen ser, pues, cuanto menos escuchadas, así que mil gracias. Gracias por invitarme. Bienvenida. Y finalmente, Mireia Oliván, conocida en Mimi en redes sociales. Eres creadora de contenido y gurú en materia laboral. Luego me chivas y nos cuentas qué haces, qué trucos cuentas, porque además no solo enseñas, sino que plasmas tu día a día. Así que, bueno, me han chivado que has venido desde Berlín. Muchísimas gracias. Vale, más calor por aquí, ¿no? Un poco demasiadito calor, pero bueno, gracias también por invitarme. Muchísimas gracias. Para ubicar relativamente qué es esto del síndrome del burnout, vamos a dar una serie de datos. Según el estudio global Workplace of the Future 2023, que ha sido elaborado por el grupo ADECO, el síndrome de burnout está reconocido como un síndrome. Se trata de una amenaza silenciosa que afecta al 70% de las personas que trabajan en España, 7 de cada 10 trabajadores. Además, según el estudio sobre salud mental y trabajo desarrollado por UGT en 2024, solo el 12% de las empresas españolas cuentan con programas de bienestar emocional para las trabajadoras, a pesar de que esto, el bienestar emocional, es un factor determinante. Estos datos al final ejemplifican que estamos ante una epidemia social, pero para entender a qué nos enfrentamos, cómo atajarlo, vamos a dar una definición que seguro que nuestras expertas invitadas van a ir concretando a lo largo de este episodio, y es que el síndrome de burnout no es solo el resultado de la productividad ni del trabajo en exceso, ¿no? Sino que tampoco es el temido, que por ejemplo yo misma lo confundía, acoso laboral que sufren hoy en día tantas personas, sino que es el resultado de trabajar en condiciones emocionalmente insostenibles durante un tiempo prolongado.
algo que nos puede llevar a sentir como trabajadoras pues que perdemos el control, el sentido de lo que hacemos, de nuestro trabajo y de estar sometidas a mucha presión. En este primer bloque vamos a entender a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de este síndrome y voy a empezar por ti, Sabina. Tú eres psicóloga de este equipo, del equipo de Somos Estupendas y seguro que tú lo ves en terapia. ¿Qué es exactamente, cómo lo percibes tú desde el punto de la psicología, cómo afecta este síndrome? Bueno, al final cuando hablamos de burnout, ¿no? Se dicen como muchas cosas, como esto que has dicho ahora, ¿no? Que se confunde con el acoso laboral. Pero realmente lo que ejemplifica bien el burnout es el agotamiento. La persona que sufre burnout está no solo agotada físicamente, sino también a nivel mental, a nivel emocional. Normalmente suele venir como de las condiciones laborales, pero también de cuánta carga de trabajo tengo, cuánto se me está pidiendo a mí a nivel personal como persona. Con lo cual eso al final lleva muchas veces a la persona a perder el sentido, ¿no? De ¿para qué voy a trabajar? ¿No? ¿O qué sentido tiene esto que hago? Y es terrible. Es decir, ver a alguien con burnout en consulta es muy duro, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? En nuestro trabajo, ¿no? Como psicólogas que suele pasar por el tema de ser cuidadoras, es como que al final pierdes también tu esencia como persona. De si tu trabajo te gusta, sometido a todo ese tipo de cosas, parece que también te pierdes un poco tú a nivel personal. Y luego que te afectan otras áreas de tu vida. Es decir, si estás agotado emocional y mentalmente y físicamente, tampoco tienes ganas de hacer nada. Empiezas a eliminar un montón de cosas porque no puedes con la vida, básicamente. ¿Qué síntomas tiene? Porque para quien nos esté escuchando, este síndrome burnout no es solo estar cansada. Efectivamente, no tiene nada que ver. Cuando uno está cansado, si descansas, te tomas un tiempo, cargas pilas y puedes volver perfectamente. Normalmente el burnout se suelen tener como 3 bloques de síntomas, ¿no? Tendríamos la parte de agotamiento físico y mental, que ahí es donde las personas suelen estar como cansadas siempre, sienten que no pueden ir a trabajar, como que les falta energía para todo. Otra parte es la desmotivación o la baja realización en el trabajo, ¿no? Que cada vez pierde más el sentido, te sientes desmotivado, no hay ganas de ir porque no te aporta nada. Y para mí que como psicóloga, ¿no? Que trabajo con personas, la parte más complicada o la más difícil que también veo es la despersonalización. El llegar a un punto en que te quemas tantísimo que llegas a despersonalizar y deshumanizar a la gente. Bien sea que trabajes en una tienda y las personas que vienen a comprar te dan igual y las tratas como puedes, estás muy irritable, acabas tratando como mal a la gente o perdiendo el sentido de, pues eso, estoy con personas, ¿no? Y si, por ejemplo, alguien que nos está escuchando quiere marcar esa línea entre, bueno, cuando estoy cansada, cuando tengo una temporada que me siento, pues eso, lo que comentabas, irritable, que no me apetece, no, realmente es que lo que estoy experimentando merece atención psicológica, porque entiendo que es complicado, ¿no? Y que a lo mejor muchas personas que nos estén escuchando se están identificando. Sí, yo creo que para mí es importante cuando tú estás dejando de hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, cuando el trabajo ha ocupado tantísimo espacio a nivel negativo que ya no hay espacio para ti. Y sobre todo cuando ya tú no te estás reconociendo como persona y como profesional. No es eso solamente de estoy teniendo una mala racha porque me están pasando cosas en mi vida personal y puede ser que me estén afectando. No, es que estoy aquí y ir aquí me genera angustia, ansiedad, bajo estado de ánimo. No puedo, ¿no? Físicamente, yo creo que alguien que, por ejemplo, haya pasado por depresión, los síntomas se parecen un poco, ¿no? Me noto como muy bajo de ánimo, me pesa el cuerpo. Hay una gran diferencia, ¿no? Con otro tipo de cosas, o de estar quemado en el sentido de, pues tengo mucho trabajo, ¿no? Yo estoy un poco en contra de que se llame síndrome. O sea, me parece que en cierta manera decir que es el síndrome del trabajador quemado es como responsabilizar a los individuos de que tengan esa patología y no atajar las condiciones materiales que propician esos sentimientos. O sea, creo que es normal que si te expones a unas jornadas súper extensas, agotadoras, en empleos precarios, con unas condiciones laborales totalmente tétricas y desoladoras, ¿no? En empleos que además no son estables, que a los 2 meses te van a echar porque les resulta más sencillo no hacer que no pases el periodo de prueba,
O sea, creo que es comprensible que todas esas personas estén quemadas. Entonces, como el hecho de llamarlo síndrome del burnout me hace pensar como que de nuevo se está centrando la atención en el individuo sin prestarle atención al contexto, ¿no? Entonces, entiendo que la terapia y la psicología es fundamental para las personas que necesitan esa ayuda y esa guía y ese aconsejamiento, pero me resulta muy complicado imaginar cómo solventar todas estas cuestiones, ¿no? Y solucionar estas problemáticas sin cambiar de raíz lo que está propiciando ese problema. Es decir, sin mejorar las condiciones laborales, sin exigirle a las empresas que dejen de hacer todas estas jugarretas sucias a la gente. Y en relación a lo que has dicho, yo creo que es normal que trates fatal a la gente que va a las tiendas cuando estás explotada, que no puedes más con tu vida y encima tienes que aguantar a una pedorra que viene a tratarte, pero de forma miserable, como si estuviera por encima de ti, sin tener en cuenta tus necesidades, tu situación, sin empatizar con lo que estás viviendo, ¿no? Y eso se ve claramente si has trabajado de cara al público. O sea, hay una falta de respeto muy clara, ¿no? Por parte de los clientes y por parte además de tus superiores, porque al menos mi experiencia y la de todas mis amigas que actualmente siguen en una situación muy precaria, es que a veces te enfrentas a una superior que se cree que va a heredar la empresa y se ve con el derecho a ningunearte como si no fueras un ser humano, ¿no? Entonces sí creo que cuando te exponen y cuando tu contexto es tan desfavorable, es normal que tengas todas esas sensaciones. Y quizás, bajo mi punto de vista, abordarlo como desde la patologización, ¿no? El llamarlo síndrome es una manera de apartar el foco de lo que realmente está generando todas esas consecuencias, que es, pero un contexto social y económico, pero lamentable. Pones el foco en el sistema, tú misma has dicho alguna vez que nos quiere productivas y no felices. Escuchándote hablar me pregunto, ¿lo has sufrido? ¿Cómo lo has afrontado en ese caso? Yo he estado realmente mal por trabajar demasiado. Es verdad que no es estar en la mina, ¿sabes? Pero concretamente a lo que yo me dedico tiene quizás otros hándicaps, ¿no? Y es que he estado muy expuesta desde prácticamente los 15 años. Entonces sí que he sentido como que he tenido alguna repercusión negativa bastante contundente. Pero sobre todo pensaba eso, ¿no? Como es que es muy heavy que se haya construido un mundo en torno a que las élites sigan ostentando el mismo poder, ¿no? Y que las personas con privilegios, con recursos económicos, toda esa gente que acumula capital de manera infinita, que el mundo esté construido para favorecerles y ni aún así, gozando de todos o algunos privilegios, consigas ser feliz, ¿no? Y es que es bastante deprimente. Pero sí, me ha sucedido, sobre todo con el tema de la exposición. Y al final, pues una se piensa que es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero para mí el punto es por qué hemos permitido que el trabajo sea tan indispensable en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué hemos de dedicar la mayoría, prácticamente la totalidad de nuestro tiempo a trabajar para una empresa, generar beneficios a los dueños de esas empresas y dedicar la mayoría de nuestro sueldo a pagar un alquiler con un precio insostenible de una casa que probablemente nunca vaya a ser nuestra, porque muy poca gente a día de hoy está con una hipoteca, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos considerado que este sistema es el más funcional cuando salta a la vista que el mundo va fatal bajo un sistema capitalista, ¿no? Porque de repente nadie se lleva las manos a la cabeza, o muy poca gente, ¿no? O no sé, es que hablo con mis padres y parece que tampoco se dan cuenta, ¿no? Pensando como quizás en una generación menos militante, ¿no? O algo más alejado de quizás esa conciencia de clase. Y parece que no son conscientes de la gravedad del asunto, ¿no? Y es que trabajamos muchísimo para obtener un beneficio ínfimo. Y es normal que estemos quemadas. Es que es desesperanzador vivir así.
y pensar que vas a llegar a la vejez, vete a saber las pensiones que tienes, la herencia que te va a quedar, que va a ser ninguna, porque si tu familia no te deja deudas, da gracias a Dios, ¿no? Y es que es un futuro totalmente incierto, desolador, con unas condiciones nauseabundas. Entonces es normal que la gente esté quemada, perdón por hablar de manera tan clara, ¿sabes? Pero sobre todo para mí lo importante es hacerle entender a la gente que esto no es responsabilidad de ellos como persona. O sea, que es comprensible que tú tengas que trabajar para poder vivir, porque pues mira, por desgracia el mundo es así, ¿no? Pero que esto no radica en nosotras como individuo y que sobre todo no tenemos la culpa de sentirnos tan hechas trizas. Es que cómo no vamos a sentirnos así, por favor, ¿has visto la realidad que nos envuelve? Es que es deplorable. Una realidad desoladora. Bueno, habéis puesto sobre la mesa un tema bastante interesante, ¿no? ¿Por qué considerarlo un síndrome? ¿Dónde ponemos el foco? La despersonalización que sufren los distintos individuos. Tengo a mi izquierda a una persona que trabaja en primera línea de un sector fundamental para cualquier país, que es la sanidad pública. Gema, trabajas como médica de familia en Morata de Tajuña, pero hoy, además de tener tu perspectiva como profesional, tengo entendido, y corrígeme y si no, cuéntame, que tú misma has vivido este síndrome. Samantha, Sí. vamos a dejarlo hoy, el síndrome Sí, del viene así descrito. Sí. Vamos, claramente. Yo, además, como siempre de estas cosas, te das cuenta, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta de que, porque además es como muy significativo, ¿no? Yo he estado trabajando, llevo más de 20 años trabajando como médica y he estado casi toda mi vida profesional en un centro de salud de atención primaria donde vais cualquiera de vosotros a vuestro médico para consultarle vuestros problemas. Y claro, llega un momento en que cuando tu trabajo no es ese, porque no puedes hacerlo así, porque tienes que ver, no sé si sabéis que los médicos de atención primaria tenemos 5 minutos por paciente y a veces en esos 5 minutos te fuerzan más gente. Entonces a lo mejor tienes en 5 minutos 4 pacientes. Pues hombre, eso es complicado de gestionar. Entonces, claro, cuando tú no puedes hacer el trabajo que tú quieres hacer porque no tienes tiempo, empiezas, bueno, pues a agobiarte, ¿no? Porque no puedes atenderlo. Entonces, bueno, pues yo me di cuenta porque efectivamente empezaba a tener, en vez de 30 pacientes, 40, 50, 60... y tenías que terminar a una hora y tenías que verlos a todos y tenías que ir a los domicilios y tienes que atender telefónica y esto a la vez afecta de la ¿sabes? calidad, ¿no? Claro, entonces era eso, tú lo comunicabas, es que esto no podemos trabajar así. ¿Y qué respuesta recibes? Ninguna. ¿Lo comunicas a la administración? Sí, claro, ¿no? a mis superiores. Yo, además de... Nosotros tenemos un servicio de prevención de riesgos laborales de hace relativamente poco para los sanitarios. Y bueno, te dicen pues que no hay suplentes, que cuando un compañero falta pues se reparte su consulta y por eso te encuentras de repente una consulta que tú tenías controlada, alguien que hace todo eso se descontrola. Entonces, pues llega un momento en que tu trabajo pues no es lo que tú quieres y entonces es una frustración como profesional y luego ya lo que decía antes Sabina, ¿no? que es eso, o sea, dices yo, ¿para qué estoy aquí? Para ver pasar gente delante de mí, entonces te provoca una angustia constante, insomnio, taquicardia, miedo a ir a tu centro de trabajo. O sea, yo iba llorando en el coche a mi lugar de trabajo. ¿Pediste ayuda psicológica? Sí. Hay un departamento que, bueno, que está totalmente sobrepasado ya también, que ya lo llevan psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales para el personal sanitario enfermo. Y bueno, pues yo consulté con un psiquiatra, pedí ayuda psicológica privada porque, claro, la psicología en la sanidad pública pues es un año después, o sea que están como nosotros. Entonces, bueno, yo sí pedí ayuda, me lo diagnosticaron en el 2019, cuando ya había estirado mucho la cuerda. Y bueno, pues me puse en mano de compañeros que me ayudaron y sí, salí. En 2022 volví a consultar porque volvíamos a tener una situación otra vez parecida. Entonces, bueno. Pero perdona, ¿te dan la baja a ti? No, yo no he estado en ningún momento de baja. O sea, tú mientras estabas en tratamiento psicológico privado, pagado por ti, costeado por ti, seguías trabajando. Seguía trabajando. ¿Y cómo fue esa situación? Pues fue muy difícil, me ayudaron mucho mis compañeros. Mis compañeros me decían que ellos mismos me tomaron, que estaba más que justificada mi baja laboral. Lo que pasa que, bueno, todos entendemos cuando nos rompemos una pierna y vamos con una escayola que no podemos ir a trabajar. Pero cuando tienes un problema psicológico,
lo hablaba antes, ellas, no es un estigma, ¿no? Es un estigma el reconocer que es que no, como no voy a poder yo. He estudiado para ser médica, lo puedo con todo, ¿no? Y además se estira mucho el tema de la vocación. Como tú tienes vocación, lo tienes que hacer por vocación. Y yo digo, bueno, pues a los señores que hacen pan también tendrán vocación de panaderos y no por eso dejan de tener unas condiciones laborales dignas también para ellos, ¿no? Entonces, yo en ningún momento he estado de baja por este motivo. ¿Y alrededor, compañeras tuyas, has visto que lo hayan...? A ver, yo creo que sí había más compañeras que también denunciaron la situación como yo incluso la denuncié ante el defensor del pueblo, que decir, yo no me callo, pero es verdad que tiene muy poco resultado. Yo lo más que conseguí con toda esta denuncia y todas mis quejas fue que en vez de 5 minutos por paciente tuviera 7 minutos por paciente. Wow, qué fuerte. Es que es una barbaridad. ¿Sabes? Pero ves, quizás si no hubiera tantos recortes en la sanidad pública, ¿no? Se Sí, destinaran no, más está fondos claro. y no tuviéramos gobiernos negligentes que intentan desmantelar servicios que son fundamentales, igual no tendrías que enfrentarte a eso. A eso me refiero Sí. con que, desde luego, pedir ayuda es fundamental y cada una tiene que poder acceder a esos procesos porque pues simplemente necesitas a veces ese recurso, ¿no? Pero hasta que no vayamos a la raíz, me cuesta pensar que vaya a cambiar la situación de manera definitiva. Y es que es una vergüenza que alguien tenga que ir llorando al trabajo. Es que no debería de ser así. Y sobre todo para mí también es una vergüenza que alguien tenga que permitir que su personalidad dependa de su vocación y de su trabajo, ¿no? Cuando habláis de despersonalización, yo pensaba, pues es que es normal que despersonalices, o sea, quizás si trabajas de algo que te gusta para lo que has estudiado, pues tenga más vinculación, ¿no? Pero si te ponen a trabajar en una tienda con ese uniforme feo, porque es que te ponen un uniforme feo para que te despersonalices y para que digas, me merezco estar aquí, no soy yo misma. ¿Cómo no vas a estar despersonalizada? Es que es una barbaridad, o sea, es que de verdad tenemos un panorama laboral, pero desolador, es que estamos en unas condiciones infrahumanas y creo que nunca había visto a tantas amigas pasándolo tan sumamente mal y tengo muchas amigas que han cogido la baja precisamente por algo que se podría llamar burnout. Y es que, pero brote psicótico, ¿me entiendes? Como de venir llorando y de estar verdaderamente mal y pienso, jolín, ¿por qué la vida es esto? Sí. Lo curioso y lo transversal que une a todas las personas que estamos en esta mesa es que tanto si tienes un trabajo, ¿no?, que es más estructural, que depende de los gobiernos, como si eres autónoma, hay algo que nos une a todas, que es la hiperproductividad, ¿no? Hay una hiperproductividad. Me estás sonriendo, Mimi, Sonrío, y yo sí, te estoy me siento sonriendo a ti identificada, porque sí. te sientes identificada. En tus redes sociales, cuéntame un poco, para quien nos esté escuchando y viendo, en tus redes sociales tú das consejos, ¿no?, sobre vida laboral, pero sobre qué hablas en concreto, qué puede ver alguien que se meta en redes sociales y te busque. Yo creo sobre vida laboral y cómo hackear un poco el sistema, pero siempre estando conectadas con nosotros mismos, ¿no? O sea, siempre digo que nos han vendido un poco de tenemos que conseguir el trabajo de tus sueños, tienes que conseguir tal, y es algo que nos ha marcado la sociedad, ¿no? De por qué tenemos ¿no?, que trabajar en una empresa y tener una carrera lineal de subir. Quizás yo estoy bien, estoy tranquila, con, no sé, o sea, una vida mucho más tranquila, te he estudiado algo, no me siento ahora mismo identificada. Entonces, intento darle la vuelta a, ok, yo te ayudo, ¿no?, pero a construir una carrera profesional como vinculada a tu propósito, a tus valores y a lo que tú realmente necesitas. Y siempre defiendo que esto puede cambiar, ¿no?, porque quizás vienes de algo y en ese momento sí que me ha interesado mucho estar ahí arriba y tengo un trabajo que me encanta, pero en el momento que estoy ahora mismo pues me siento más desconectada y está bien cambiar, ¿no?, y evolucionar. Yo creo que ese cambio, esa evolución, y como intento normalizar un poco esto, yo creo. Uno de los grandes interrogantes, ¿no?, que surge cuando se habla de este tema es, bueno, ¿cómo lo detecto? ¿Cómo sé que lo tengo? A mí, escuchándoos y viendo lo que comentaba Samantha, ¿no?, de mi amiga, es que le ha dado un brote psicótico, no es que tenga burnout. ¿Cómo podemos llegar a diferenciar, Sabina, cuando tenemos, si se puede llegar a diferenciar, ¿no?, si es depresión, si es burnout? O sea, ¿cómo trazamos la línea? O a lo mejor me dices que es innecesario trazarla, ¿no? Sí, justamente eso, ¿no? Es que yo creo, recogiendo un poco lo que decía Mimi, ¿no?, que al final da igual si es burnout, si es depresión.
decir, es importante, recogiendo un poco lo que decía antes Samantha, lo de ponerle nombres a las cosas sirve para que los pacientes entiendan qué es exactamente lo que les está pasando, ¿no? Por eso les ponemos el nombre de síndrome o trastorno, porque creo que no hemos encontrado otra palabra hasta ahora que los defina, ¿no? Y es verdad que hasta ahora nuestro sistema de salud mental es demasiado patologizante, ¿no? Sí. Y en realidad lo único importante es, si tú no te estás sintiendo bien, si tú sientes que tu trabajo, que es un sitio al que te gustaba ir, de repente no te está gustando, no te sientes bien contigo misma, te están dejando de apetecer hacer ciertas cosas, estás llegando a rozar límites, porque yo entiendo y recojo, ¿no? Lo de, claro, ¿cómo no vamos a estar así? ¿Cómo no vamos a llegar a un punto en que tratamos mal a la gente? Pero yo, que soy psicóloga, no quiero eso para mí. Y yo creo que también es un punto de personal de decir, vale, el sistema me está diciendo esto, pero ¿qué puedo hacer yo contra el sistema también? ¿No? Porque el sistema lo formamos todos también. Sí. Entonces, yo como persona individual, ¿qué puedo hacer para yo, aunque este sistema me esté marcando esto, ir en contra de eso, ¿no? Dentro de conmigo misma, ¿no? Porque es verdad que, vamos a ser honestas, no todo el mundo se puede coger una baja, Totalmente. no todo el mundo Sí, puede sí. cambiar de trabajo, porque las condiciones que tiene cada persona individual, pues no son buenas para todo el mundo, ¿no? Algunos estamos en posiciones un poco más privilegiadas que dicen, bueno, pues yo si ahora quiero cambiar, perfecto, ¿no? Pero no todo el mundo puede, ¿no? Creo que lo importante es qué te está cambiando a ti, que no te estás sintiendo bien, y darle espacio a eso. No al si es suficientemente grande o suficientemente pequeño. A mí me da mucha pena cuando viene alguien a consulta y me dice, bueno, pero yo todavía puedo tirar. ¿Pero por qué tienes que tirar? Ya, el punto extremo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Es decir, esa política de aguantar, ¿no? De que pareciera como que, no sé, como si fuéramos tablas, ¿no? Que tienen que aguantar un peso, ¿no? No, somos personas. Y como persona puedes sentirte mejor, puedes sentirte peor, puede ser una racha. Sí. O puede ser algo más grave, que a lo mejor como una depresión necesite más adelante un tratamiento médico porque sea complicado, ¿no? Pero es que está bien ponerle nombre a las cosas, pero igual si no le ponemos tanto nombre y simplemente visibilizamos que no nos sentimos bien, igual no hace falta ni siquiera ponerle nombre, así es un Total. síndrome o no. Desde luego. Y creo que más allá de pedir esa ayuda, ¿no? O acudir a tratamiento psicológico, a terapia, pues creo que una respuesta es colectivizarse y, por ejemplo, sindicarse. Totalmente. Y compartir como Sí, sí, ese sí. malestar con otras trabajadoras y decir, vale, ¿qué podemos hacer de manera colectiva para hacer todo esto? Porque muchas amigas también, el problema que encuentran es que pues a lo mejor ellas se plantan, las echan. Ya. Y claro, todo el mundo luego va y como, ay, qué valiente has sido por decirle esto, tal, no sé qué. Y es como, ya, pero ¿y tú? Claro. ¿Por qué no hacemos esto de manera colectiva, ¿no? ¿Por qué no buscamos una solución mejor? ¿Por qué no intentamos hacer algo de manera coral para al menos pues acompañarnos en todo ese proceso e intentar buscar un cambio mejor dentro de esas estructuras, ¿no? A lo mejor pues no vamos a conseguir que caiga nuestro sistema, ¿no? Y construir sobre los escombros un futuro mejor mañana. Pero podemos intentar pues mejorar las condiciones laborales al máximo que podamos y sobre todo, pues no lo sé, es que para mí todo tiene un trasfondo muy político. Entonces, creo que a nivel individual y de la psicología se pueden buscar soluciones y ese acompañamiento es fundamental y pedir ayuda y hacerle entender a la gente que puede pedir ayuda es necesario, pero también atajar el contexto, ¿no? Y el contexto político, social y cultural que nos envuelve. Y atajarlo de manera colectiva, porque la verdad es que como individuo, hoy por hoy, no tenemos demasiada agencia, ¿no? Pero si nos juntamos, yo creo que sí, ahí está la respuesta a la colectivización de nuestros problemas y también de las cosas que nos enorgullecen. Sobre colectivizarse y pedir esas demandas sociales, la sanidad pública es uno de los grandes frentes, ¿no? De esas condiciones, Sí, sí. que además cualquier ciudadana de este país sabe a lo que os exponéis y sin embargo miras con incredulidad cuando llegas a esa consulta. Pero bueno, al final este burnout, esta depresión que sufre la trabajadora pasa incluso en trabajos donde aparentemente no tenemos jefes. Y aquí, de verdad, quiero que en esta mesa hoy me solucionéis la vida, ¿no? Porque pasan las trabajadoras
trabajadoras que somos autónomas, yo como Mimi y como Samantha, parte de mi trabajo es en redes sociales y yo he llegado a sentir todo esto que vosotras habláis, ¿no? De despersonalización, de estoy quemada, y la realidad es que yo no tengo a nadie detrás de mí. No sé de qué manera me podría colectivizar con mis compañeras, que me colectivizaría contra mí misma, pero quiero saber cómo lo vivís vosotras y sobre todo en vuestro caso, Mimi, Sabina, si habéis visto o os han contado experiencias personales relacionadas con este tema que os hayan marcado, que hayáis dicho, pues que tampoco sé muy bien, ¿no? Por dónde tirar o incluso qué decirte, ¿no? Que os hayan impactado. Yo creo que sí, yo recibo muchos mensajes, ¿no? de personas que te cuentan su caso y realmente, o sea, alucino. Por ejemplo, niveles muy heavy. Sobre todo, te debo decir, o sea, veo un patrón común en empresas pequeñas y medianas familiares españolas. O sea, yo tengo también perspectiva de otros países, pero ostras, empresas muy familiares, realmente yo creo, o sea, ahí veo un patrón clarísimo y parece que se normaliza, ¿no? Todo, y lo que decíamos antes de tienes que aguantar y es así, se ha hecho así siempre y si no te gusta te vas, ¿no? Y cuando llegas a ese punto de si no te gusta te vas, wow, ¿qué haces, no? Y yo también como desde la parte de redes, yo también me siento como esa impotencia de, o sea, ¿cómo puedo yo ayudar a estas personas, ¿no? Esta carga que decíamos de que estamos solas, nosotras cuando trabajamos en redes recibimos muchos mensajes y tú te autoimpones esta carga de tengo que ayudar a la gente, no sé cómo hacerlo, das herramientas. Es complicado, es una rueda. Pero bueno, he recibido mensajes desde, o sea, bullying, pero bullying pero de niño pequeño, de colegio, de... Oye, mi jefe... Dentro del contexto de trabajo, de gente, literal. O sea, hace poco una amiga me contaba también, yo llego, me han separado mi mesa de mis compañeros porque hablo mucho y me han puesto en un rincón para que no hable con nadie. Como yo sé, o sea, te insultan delante de los compañeros. O sea, cosas de estas, claro, ¿cómo no va a estar mal esta persona también, no? Es lo que decía, o sea, cómo el contexto así, cómo... Obviamente, vas a estar mal. Pero luego quería también preguntar, o sea, ¿hasta qué punto, lo decíamos, hay personas que tenemos privilegios y te puedes permitir, ¿no?, estar mal? Pero es que, ostras, si tienes una familia, hijos, hipoteca que pagar, ¿cómo lo haces? Ahí es como, ¿qué herramientas hay? ¿Cómo lo haces? Tú misma no te cogiste la baja, que me ha sorprendido un montón, ¿no? En un centro médico... Un momento, por hacer un pequeño apunte, acoso laboral, has estado hablando de acoso laboral, simplemente para que nuestras espectadoras no se confundan. Acoso laboral, bullying es una cosa, el burnout es otra, están muy relacionadas, pero bueno, que a mí ese tema me generaba también confusión y es normal. ¿Qué diferencia has notado de España con respecto a otros países? Bueno, yo llevo unos años, ¿no?, trabajando en Alemania y algo que vi claramente, primero es, o sea, que está normalizado poner límites en el trabajo, pero también yo creo que es muy cultura empresarial, ¿eh? O sea, porque cuesta, ¿no? Lo que decías tú, sentimos la responsabilidad de llevar el cambio, pero ostras, tiene que venir también un poco de arriba, porque si no, pues estás ahí abajo y no puedes. Mira, yo creo en Alemania lo que he visto en muchísimas empresas, y lo digo por amigas y compañeras también, o sea, dentro de los objetivos del top management de empresa, o sea, tienen también, o sea, miden la salud, temas mentales de las personas, de los trabajadores. Y están sus objetivos también, ¿no?, tener un ratio positivo de salud mental dentro de los trabajadores. Y a mí me parece clave, ¿no? O sea, aquí solo medimos quizás el objetivo de cuántas ventas, cuánto tal. Escapéis. Sí, exacto. Y allí, entre tus objetivos, si tú tienes un equipo, también, o sea, tienes que medir cómo está tu equipo, cómo están las personas y realmente, o sea, hacer algo y lo que digo, tiene que venir de arriba, porque desde abajo si intentamos cambiarlo podemos sí unirnos, tal, pero bueno, hay un punto que te encuentras en la espada de la pared y no puedes. Hay un muro el que no puedes ver. Sí. Por ejemplo, en tema de sanidad, que es el que yo conozco, el que yo he sufrido, ¿no? Claro, yo no puedo decirle a la Consejería de Sanidad, o sea, se lo puedo decir, de hecho se lo he dicho, no, pero yo como trabajadora de esa consejería, ¿no?, y de la Comunidad de Madrid, evidentemente cada uno tiene su responsabilidad, pero yo creo que los profesionales que sufrimos esto sí tenemos una responsabilidad
responsabilidad, que es comunicarlo y no quedarte callado y no darte vergüenza y no sentirte mal porque estés que no puedes soportar más trabajar así como estás, ¿no? Decías tú lo de la baja, ¿no? Quizás los médicos tenemos un problema con ese tema es que yo si no estoy, ¿qué van a hacer mis pacientes? ¿No? Claro. Si yo no estoy, ¿qué le va a atender? Pues le va a atender otro que se va a quemar porque no le te van a poner un suplente a ti, que fue lo que a mí un poco me retuvo. Y además, y el miedo a decir es que si yo me voy, ¿cómo voy a volver luego después de la baja a lo mismo? Porque claro, si me separo de lo que me está haciendo daño, volver va a ser mucho peor, porque ya... Entonces yo no quería irme porque no sabía si iba a ser capaz de volver a mi puesto de trabajo. Y a veces llegas a ese punto que, bueno, yo, por suerte, con la gente que me ha ayudado, el trabajo personal, yo ahora me dicen, ¿pero es que han cambiado tus condiciones? No. Ya sabéis cómo está la sanidad en Madrid, no han cambiado mis condiciones, pero sí me ha dado una fortaleza y soy capaz de llegar hasta donde yo puedo, no intentar ser yo la que dirige la Consejería de Sanidad, porque si yo intento hacer mi trabajo como si fuera la Consejera de Sanidad, que no lo soy, nunca voy a conseguir nada. Pero si dentro, lo que tú hablabas antes, no dentro de mi ámbito, lo que yo puedo hacer y lo que esté en mi mano lo voy a hacer para mejorar mi propio trabajo y decirle a mis compañeros, oye, decirlo, quejaros, escribir, dejarlo por escrito, mandar lo que haga falta, decirlo en todos los lados, porque si alguna vez pasa algo, o sea, yo en ese sentido me siento orgullosa de que mis pacientes nunca notaron nada de lo que a mí me pasaba, porque yo mi trabajo lo seguía haciendo bien, claro, a costa de un precio personal muy importante. Claro. Y ahí es donde uno tiene que... Entonces, yo en el momento en que hubiera notado que hubiera tenido un fallo en mi trabajo, ahí yo sí me hubiera retirado. Y ahora sí, realmente, porque a mí me ha sorprendido esto mucho, ¿no? Que realmente, o sea, en ámbito médico, ¿no? Intentamos hablar de todo esto, fomentarlo, y lo de la baja, o sea, como que no te cogieras una baja. Pero es por todo esto, ¿no? Porque te sientes, porque es reconocer que han podido contigo. Es una frase que me decía mucho, han podido conmigo, ¿no? Yo que he sido médica vocacional desde que tengo uso de razón, han podido conmigo. Entonces era una derrota a tu trabajo, a tu profesión, a tus ilusiones. Entonces pasas por muchas etapas y entonces, bueno, pues yo trabajo en la misma empresa, por decirlo de alguna manera, con las mismas condiciones o peores, pero las herramientas que tengo ahora para enfrentarme a todo eso me ayudan a poder ir a mi puesto de trabajo con dignidad y haciendo lo mejor que puedo yo y seguir reivindicando, claro. Sí, colocarte tú desde otro sitio. Eso es decir, tú estás aquí, no puedes estar dándote contra un muro continuamente, que es lo que yo creo que nos pasa muchas veces cuando tienes este es decir, yo puedo, venga, es que yo lo voy a cambiar, y no, tú puedes cambiar, como digo yo, el metro cuadrado, pero bueno, por algún sitio se empieza. Sí, ¿no? Claro. Sabina, es durísimo escucharos, ¿no, Gemma? Pero Sabina, ¿qué herramientas le das tú a una paciente que llega y que no se está recuperando de, por así decirlo, ¿no? de una vivencia o de un trauma, sino que cuando Gemma vuelva a su puesto de trabajo, la situación persiste? Aparte, o sea, ¿cómo sanas algo que, como comentaba Samantha, es estructural, que está inoculado en el sistema, y esa persona, el día que tú le des el alta, vuelve? ¿Qué se trabaja en terapia? Bueno, primero hay que puntualizar que cada caso es distinto y que en terapia se trabaja con el individuo, entonces cada persona es un mundo y cada caso es distinto, ¿no? Pero para mí lo primero es darle voz a esto, ¿no? Normalizar vale, te estás sintiendo mal, ¿qué es lo que te está haciendo sentir mal? Lo ponemos sobre la mesa, lo vemos, ¿qué opciones hay? ¿No? Porque siempre vamos primero a lo grande, ¿no? Me puedo cambiar de trabajo, me puedo coger una baja, eso es como lo primero que pensamos, ¿no? Bueno, pues cambias de trabajo, ¿no? Pero luego, ¿qué te está afectando a ti exactamente? ¿Es solamente el cómo funciona el sistema? ¿Es el cómo tú estás enfocando el trabajo también? ¿Es los límites que no estás poniendo? Antes, cuando cogías el ejemplo de Alemania, yo tengo un paciente que es médico y me sorprendía muchísimo porque me decía que habían tenido un caso muy complicado, que se les había muerto un bebé, y automáticamente después de eso se reunieron todo el equipo a darle espacio a qué ha pasado, cómo nos hemos sentido, qué ha sucedido, qué no ha sucedido, qué podríamos haber hecho distinto, para darle calma al profesional, ¿no? Y eso, claro, eso sí depende del sistema, pero si yo me empecino, ¿no? Como lo que estaba diciendo Gemma, en yo no me puedo coger una baja porque ¿qué va a pasar con mis pacientes? ¿Cómo va a ser si yo me voy? ¿Cómo van a estar? ¿No? Es como, al final son muchos más pesos también los que se pone uno, ¿no? Sí. Entonces, en terapia trabajamos como en bloques, ¿no? Primero, dar voz, ver qué es lo que está pasando exactamente, qué podemos hacer, qué opciones hay. Yo muchas veces cuando estoy en consulta les pregunto mucho, ¿no?
vale, ¿cómo es tu trabajo? ¿En qué consiste? ¿Qué opciones tienes? ¿Cómo es tu jefe? ¿Cómo son tus compañeros? Como para poder conocer bien el contexto de esa persona. De dónde puedas tirar. Para ver por dónde puedo tirar. Porque yo no puedo darle soluciones vagas a alguien. No le puedo decir, ay, pues cógete una baja. Pues, eterna. Eterna, porque el sistema es eterno. Eso es. Luego está la parte de, vale, ¿cómo estás funcionando tú en el trabajo? Yo he tenido pacientes que a veces cuando estamos muy mal, es como si nos hubiesen puesto las orejitas de burro, ¿no? No podemos ver no, jolín, es que no pasa nada. Sí, puedes decir que no, puedes irte a tu hora. Es un derecho, no te pueden echar por eso. Que a veces la gente no sabe ni qué derechos tienes a nivel laboral. ¿Cómo podemos alertar a una trabajadora o un trabajador que tiene a su cargo un equipo? No necesariamente tiene que ser la jefa de la empresa. Que puedes estar sometiendo a ese daño, a ese grupo de personas que trabajan bajo tu responsabilidad, ¿no? Bueno, qué importante esto. Sí, yo creo que también al final muchas veces nos viene, ¿no?, una persona con equipo en una empresa, también lo que decía antes, viene la presión de arriba, pero al final yo creo que tu responsabilidad, si eres jefa de equipo, manager de equipo, tu responsabilidad es filtrar esto también, que por eso estás allí. Sí que es verdad que no nos dan las herramientas muchas veces. Y yo me he encontrado en esta situación de llevar equipo, te ponen allí y no sabes cómo gestionarlo, es verdad. Pero creo que también de cara a las empresas hay que formar un poco más y dar esas herramientas de, ostras, detectarlo a tiempo, no esperar, ¿no?, a que tengas una persona que está quemada y que, bueno, explote todo, sino tú también, o sea, dar ejemplo tú misma de poner límites, de acabar pues a la hora y no pasa nada si alguien se va a las 5. O sea, todo esto hay que normalizarlo más, ¿no? Que parece que premiamos a la persona que produce más, que da más, que está haciendo más horas y tal. Yo creo que tú, eso como cuando llevas equipo, tienes que mostrar el ejemplo también y hacerlo. Y tener espacios, ¿no?, un poco más allá, ¿no? Cuando hay reuniones de, pues, cómo va el trabajo, háblame de esto, estatus, tal, también tenemos unos espacios como que van un poco más allá de cómo te estás sintiendo, ¿no?, tú como persona, en el equipo, te sientes cómoda con el resto de los compañeros, o sea, poder normalizar hablar de esto, que parece que es eso, que no solo hacemos trabajo y nada más. Al final somos personas y si nos desconectamos de allí, pues vamos a acabar. A mí me parece importante una cosa que has dicho antes, que hacían en Alemania, que aparte de los datos de productividad y tal, datos psicosociales. Sí. Si tú haces encuestas y recoges datos, ¿no?, parece que los datos siempre impresionan mucho cuando tú hablas de porcentajes, de números de persona por habitante y tal. Entonces, que eso se haga y le llegue a esos jefes intermediarios y esté en sus objetivos, pues es importante, porque aquí en Madrid se lanzó una encuesta de factores psicosociales a todos los sanitarios, que es verdad que hubo una participación irrisoria, pero luego nunca nadie recogió eso. O sea, nunca nadie recogió esas inquietudes, ni se ha hecho nada al respecto. Quiero decir, ese estudio se hizo hace un par de años, pero no hay ningún responsable, no hay ningún feedback a los trabajadores. O sea, se reflejó una situación que todos sabíamos, pero nadie recoge eso, no está en ningún objetivo. O sea, lo ponen en el papel, lo ponen todos, pero luego no hay un proyecto posterior desarrollado sobre eso, con lo cual se pierde. Yo creo que eso funciona y es fundamental como destrozar esa jerarquía, ¿no? E intentar que haya una relación muy horizontal entre los equipos de trabajo, pero creo que se puede aplicar como a contextos muy concretos, ¿no? Porque en la mayoría de trabajos asalariados, la realidad es que tú como trabajadora eres totalmente prescindible, porque te consideran un peón más y si tú dices una cosa, te echan. Mi experiencia era de mis amigas, o sea, y de lo que yo conozco. Entonces, claro, creo que precisamente es, de nuevo, ese sindicalismo, esa conciencia colectiva, lo que te ayuda es a tomar fuerza, ¿no? Porque a ti sola si te echan no les pasa nada, mañana tienen un currículum a tutiplén. Pero si tienen que despedir a toda la plantilla de un día para otro porque todas las trabajadoras os plantáis y decís, mira, me voy a mi hora, me vas a pagar las horas extra, esto no lo voy a tolerar, estos son mis derechos, ¿no? También habéis dado en la clave, o sea, conocer los derechos laborales que te corresponden como trabajadora es fundamental y pues atajarlo de manera grupal, precisamente para que no exista ese poder, porque es que la realidad al final es que sin los trabajadores las empresas no son nada. Y sin las trabajadoras, sin el último eslabón, ¿no?, los peones, los altos directivos y los altos cargos ejecutivos no tendrían nada. Y es que eso es lo más poderoso, ¿no?, de la clase trabajadora, precisamente, que si nos eliminas, se desmorona la pirámide que han construido, ¿no? Entonces también entender como la significancia
de ese poder que hay. Ujú. Y me encanta lo que decías de unirse en grupo y crear sindicatos y aquí también animar, o sea, que a veces da un poco de miedo, pero ostras, esto, me decía, en Alemania está muchísimo más normalizado y casi todas las empresas tienen un sindicato formado por trabajadoras y al final hay algo que funciona y nosotros lo tenemos también. A veces se crea, ¿no?, un buzón anónimo de denuncias, lo que sea, y de casos, porque a veces cuesta, ¿no?, ponerte tú en tu nombre y decir, yo como Mimi no puedo más, pero ostras, a través de un buzón anónimo nosotros lo hacemos así y hay personas responsables, ¿no?, de lo que pasa, de atender eso, pero al menos se da voz de alguna manera, ¿no?, que a veces yo creo que también en empresas pequeñas cuesta el alzar la voz porque todo el mundo va a saber quién soy yo. Y lo que decías tú, o sea, yo sí puedo, ¿no? Ese de por qué tú no puedes, cuesta un poco, pero hay que animar a que la gente se una, por favor, porque es insostenible. Pero desde luego para acabar con el burnout syndrome, yo creo que hay que mejorar. Te ha gustado, ¿eh? Hay que mejorar las condiciones laborales. Hay que solventar el problema con la vivienda, la especulación. Es inadmisible que todo tu sueldo lo destines al alquiler. Eso yo creo que es también una de las grandes preocupaciones que propician ese malestar, ¿no? El pensar que si dejo de trabajar, dejo de vivir y estoy en una situación muy crítica de tener que enfrentarme a una situación de calle posiblemente, ¿no? O un desahucio. Creo que eso es fundamental. Y no sé, se me ocurre también, pues por ejemplo, regularizar a los trabajadores que forman parte de la economía sumergida. Porque claro, también me vino a la cabeza, nosotras, dentro de lo que cabe, como todas estas problemáticas, incluso también, en cierta manera, nos sitúan en un lugar de privilegio, y todas las personas sin papeles, inmigrantes, que sostienen gran parte de la economía de ese país y que no tienen ninguna otra alternativa a quien acuden, o sea, quiero decir, hay como muchos factores que atraviesan como todas nuestras experiencias y a los que hay que prestarle atención y por eso insisto en que debe ser grupal y por supuesto también porque mi amiga esta que le ha dado un brote psicótico fue a una psicóloga y le dijo, mira, guapita, tú no estás para trabajar, o sea que te coges la baja ahora mismo porque es que si no vas a explotar. Y ahora está pues dentro de lo que cabe más contenta y sobre todo más aliviada, porque claro, o sea, al final es que es una situación muy tétrica. Yo creo que eso, dar voz también, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora de dar voz para ayudar a gente a reconocerlo, ¿no? Que muchas veces yo creo que lo que nos pasa es como no lo compartimos y lo que decías tú, cada vez hay más amigas y tal, y qué bien. Yo creo que es porque nos estamos dando voz y nos estamos también reconociendo nosotras mismas lo que nos pasa y ojalá que siga siendo así, yo creo. Sí, sí. Es tétrica, es estructural y es transversal. Y os quería hablar de unos casos porque el mito fundacional del capitalismo aquí es la fama y parece muchas veces que cuando las personas alcanzan esa esfera, ¿no?, de reconocimiento, todos los males desaparecen, pero hemos recogido algunos testimonios, además que estoy segura de que conocéis, algunos casos, perdón. Simone Biles, la gimnasta olímpica, que abandonó en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio porque no se sentía, ¿no?, con la fuerza de las condiciones y el bienestar emocional para afrontarlo. Llegó a decir que cuando salgo ahí sola tengo que confrontar a los demonios de mi cabeza. Algo hizo crack, se retiró y bueno, luego volvió, pero fue a terapia. Beatriz Montañez, periodista y guionista que trabajó en un reconocido programa de televisión y finalmente un día lo dejó todo para irse al campo y llegó a declarar en una entrevista a un medio que su política era la libertad. Y otra persona que también explotó en el sentido metafórico fue la futbolista Irene López, que dejó el fútbol con solo 20 años, 20 años después de ganar el Mundial con España, y dejó un mensaje bastante importante sobre que la salud mental y el deporte tienen que ir unidos. Quiero decir, al final estamos en una mesa donde el burnout afecta a todas las personas, muchas veces se dediquen a lo que se dediquen. Y a mí me gustaría saber, pues entiendo que tanto si es una entrenadora, como si es un jefe, como si es, ¿qué le diríais a estas personas que lo han sufrido, ¿no? O sea, ¿cómo lo afrontaríais? Yo creo que al final, al principio, o sea, ¿no?, como aceptarlo, normalizarlo, decir o sea, está bien, o sea, no está bien, o sea, aceptar que una persona puede estar sufriendo esto y no te tienes que sentir mal
¿no? Por lo que decíamos, la autoimposición esta que nos ponemos nosotras mismas muchas veces. Es normal con el contexto que tenemos hoy en día, con cómo está montado todo, es normal que lleguemos a estos extremos, primero de todo. Y luego al final, yo creo que también hay que como dar un poco más de peso, y a mí yo hablo también por casos personales o cercanos, de que muchas veces nos sentimos como relacionamos solo el burnout con producir y hacer mucho, y solo, o sea, a nivel material, ¿no? De que hago demasiado, hago muchas horas, lo que sea, pero también me gusta siempre como empujar la parte de desconexión emocional, que es la que tengo más yo un tema cercano, de cuando estás como desconectada con tus valores, con lo que haces, que no le encuentras sentido a nada. Quizás no es que esté produciendo mucho, pero me siento súper desconectada, y como dar peso a esa parte también, que es súper válida, y yo creo que pasa muchísimo, y como que no la reconocemos tanto. ¿Y habéis encontrado alguna rutina o algún hábito que cuando sentís que a lo mejor estáis a punto de entrar en ese momento de estoy quemada, no puedo más, hagáis justamente para prevenir, como un freno, algo que, no sé, que quien nos está escuchando pues también tenga un grado de luz, ¿no? De, pues mira, a mí esto me funciona. Yo, por ejemplo, me funciona dar paseos con mi perro. Parece una tontería, pero ver el sol y decir, mira, esto es un campo, esto es un perro, digo, es que no es para tanto, ¿no? Normalizar las cosas, lo aprendí en Somos Estupendas, cuando te está dando un ataque de ansiedad, sí. Nombrar lo que tienes alrededor te baja, ¿no? Y a mí en el trabajo pues me ayuda, de verdad, es algo súper sencillo, que es dar un paseo con mi perro. Que es una suerte dar un paseo con mi perro, la verdad. Chillar en la calle. Wow. La verdad. Venga, pero lo haces. Sí. ¿Y qué hace la gente, Samantha? Pues me mira como una loca, pero es que a mí tú te liberas. Lo que me sorprende es que nadie chille nadie en la más calle. lo hace. ¿Verdad? En plan, que nadie se atreva a chillar en la ¿por calle. qué no estamos todas chillando en la calle? Deberíamos, salimos ahora y por favor, o sea, te sientes mucho mejor. Es que yo creo que precisamente esas normas sociales, como esa calma, ese sosiego, ¿no? Esa estigmatización de la loca, de guardar la compostura, sí, de ser decorosa, es también una herramienta para esconder las cosas debajo de la alfombra, ¿no? Y parecer que seguimos todas como en un orden social y en una calma que es totalmente irrealista. Si estuviéramos todas llorando y chillando en el metro, diríamos... Claro, es que estamos fatal así. Todas, ¿no? Pero parece que hasta que no ves un programa como este, no te das cuenta de que esto es un mal colectivo. Y sobre todo me funciona decir que no, pero claro, es que eso es un privilegio también, poder decir que no, ¿verdad? Entonces, no sé, mi consejo es que lo hablen con sus amigas y de nuevo, pues que se colectivicen y busquen soluciones al margen de eso, y sobre todo que sean conscientes que no es su culpa, que posiblemente sean víctimas de un contexto inclemente y que hay vida más allá del trabajo. No podemos permitir que toda nuestra idiosincrasia, ¿no? y nuestro carácter gire en torno a la profesión que ocupamos o a cuán productivas resultamos para un sistema que nos estrangula. Yo creo que conectado a eso también, de que ligamos todo el trabajo, yo siempre recomiendo, y algo que me ha servido mucho a mí, o sea, tener hobbies fuera del trabajo, o sea, como reconectar. Cuando estás desconectadísima del trabajo y estás hasta arriba, o sea, tener algo fuera, ¿no? Como que te vuelve a conectar contigo misma y tener esos hobbies, de esos momentos, tiempos, minicitas contigo misma, de algo que disfrutes. Es verdad que a veces cuando estás muy bloqueado con este tema no eres capaz, ¿no? Por eso necesitas que alguien a tu alrededor, un terapeuta, tus amigos, tu familia, que sea, te lo recuerde, ¿no? Y una cosa muy práctica, cuando has dicho tú lo de pasar con el perro, a mí un terapeuta que tuve me decía, claro, yo no me puedo poner a gritar en la consulta, aunque me dan ganas muchas veces, os lo puedo asegurar. Pero bueno, una cosa muy fácil, me decía, te vas al baño y empiezas a pegar saltos o a mover los brazos. O sea, el ejercicio físico, el descargar, eso vale para cualquier tipo de ansiedad. No hace falta tener un burnout ni una depresión. O sea, a veces estás que te va a dar algo en cualquier momento y dices, venga, me paro, me voy al baño o me doy 3 vueltas alrededor de tal, y es una cosa muy sencilla que libera mucha tensión, ¿no? Y qué lástima que no puedas gritar. Hombre, supongo que, a ver, poder puedo, lo si que no sé... Si viera mi médica chillar, yo de verdad pensaría, total. Sí, lo que pasa es que seguramente será un 1% de los pacientes. Entonces, es una pena, es una pena. Habría que probar, Yo es que veo a una loca y pienso... Es que claro, estás en sintonía con la realidad que te envuelve. Es que ¿cómo no vas a estar loca, tío? Si está todo tan loco. Pues claro que es así. Sí. No sé, esa es mi opinión, perdón. Me está encantando. A romper escaparates. Venga, todas.
os voy a lanzar algunos datos a ver qué opináis, porque al final el contexto de la pandemia cambió muchos patrones y ha tenido su repercusión en la salud mental de las trabajadoras. Tenemos que desde la pandemia del COVID-19 las bajas laborales por motivos de salud mental han aumentado un 72% y se han alcanzado más de 643.000 solo en 2024. Los motivos que suelen estar detrás suelen ser la pesada carga de trabajo que enfrentan las trabajadoras, la falta de recursos, no hay recursos para pedir ayuda, ¿no? Y la microgestión producen muchas veces este agotamiento laboral. Yo aquí ya no sé si preguntaros, porque, en fin, creo que ha quedado bastante claro si se puede exigir una responsabilidad legal a las empresas cuando se producen estas bajas, si podemos o creéis que se debería regular más, ¿no? Es decir, que tuvieran una responsabilidad legal sobre el daño que ejercen, que al final hay unos datos reales que son las bajas laborales por salud mental, y cómo afrontarlas. Mira, ahora estamos señalando a las empresas. Sí, yo respecto a esto, porque mi empresa es un poco especial, ¿no? Porque es un servicio público, pero por ejemplo desde AMITS, el sindicato del que yo soy delegada y afiliada, sí se están haciendo denuncias por riesgos psicosociales en el desarrollo de nuestro trabajo. Yo soy una de las que he hecho una denuncia, estoy esperando que me admitan o no la demanda, y se han ganado ya en algunas comunidades en España, en Galicia, en Barcelona. También ha habido alguna sentencia favorable a este respecto. Denuncias a la empresa por sobrecarga asistencial y sobrecarga psicológica, en este caso eran dos médicas. ¿Se gana la denuncia y después qué pasa? Bueno, eso ha sido hace relativamente poco una noticia y bueno, pues no sé si, no sabemos qué indemnización, creo que hay una indemnización económica, que eso no vale para mucho, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, pues mira, algo es algo, a veces parece que a la administración lo que le duele es un poco el bolsillo, y entonces si hubiera muchas demandas de ese tipo, igual sí habría un cambio, ¿no? Ese es lo que hablabais antes, ¿no? De que todo lo haga. El problema es que de todo el colectivo médico en Madrid, por ejemplo, ¿cuántas personas hemos hecho esto? No. Vosotras, desde vuestras perspectivas y trabajos. Yo creo que estoy de acuerdo con ella, ¿no? Yo creo que si realmente tuviera un perjuicio, ya lo habrían cambiado hace tiempo. Es decir, estos estudios de que el burnout existe y de cómo conseguir mejor productividad gracias a que los trabajadores estén mejor, esto existe ya desde hace muchísimos años. Esto lo veía yo en la carrera y ponía años 70, 80. Eso ya existe. Es decir, no nos interesa porque el sistema, cómo funcionan las empresas, hay como no está penado. Sigue siendo como algo individual de, bueno, es que tú te has quemado porque no lo habrás sabido llevar bien. No, es que lo que no es normal es que tú hagas un proyecto que tienes X dinero y que te hagan falta 5 personas y uses 2. Y que le digas a esas 2, espérate que te voy a poner otro. Y tienes que llevar un 50% de este y un 50% de este otro. Que a mí eso me lo cuentan pacientes que trabajan en empresas. Eso no tiene sentido. ¿Pero por qué? Porque no está castigado. Claro. ¿Qué pasa con el dinero ese que sobra? Triqui. ¿Qué opinas, Samantha, que te estoy viendo sentir? Pues que totalmente de acuerdo, es que es una insensatez que haya como gente que acumule dinero sin parar, ¿no? A costa precisamente, pues tengo un restaurante, ¿no? Y no puedo pagar a 5 trabajadores, pero 5 trabajadores son los que me hacen falta para llevar a cabo todas las tareas del restaurante. Pues no contrates a 2 trabajadores y sigas con el restaurante. Es que si no puedes tener un negocio o una empresa, simplemente no lo tengas, ¿no? Pero ya está bien de robar a los trabajadores, de explotar a la gente y de que esto sea una normalidad, ¿no? Porque ahora parece que la tendencia generalizada es la meritocracia, que si el trabajo dignifica y que si el que más se esfuerza llega más lejos. Pues no es así, la verdad. O sea, abramos los ojos. Démonos cuenta de quiénes son las élites, quiénes son las personas que se están lucrando a costa de nuestra salud física, mental y de dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a generar beneficios para algo que no nos pertenece en esencia, en la mayoría de casos. No, por ejemplo, si es algo público, pues tiene otros requerimientos, pero es que me resulta absurdo. O sea que, por ejemplo, mis padres hayan trabajado toda su vida y no tengan nada. Y la gente que era dueña de las empresas para las que han trabajado
pues no sé cuántas propiedades, no sé cuántos privilegios, viviendo una vida totalmente acomodada y a ellos que les queda nada. Y han dedicado toda su vida, todos sus recursos a esas empresas y para llevar una vida mediocre. Para poder pagarle a mi hermano la carrera, a mí el instituto y los libros de texto de segunda mano, porque ya no sé, digo ir a comprarlos de primera. Y es que es desesperanzador. Entonces, el trabajo no dignifica. Y nos están robando. Y nos están explotando y están... el 1% de la población que acumula la mayor parte de las riquezas. Es que eso es loco. ¿Cómo va a haber una persona que sea billonaria? ¿Qué es esto? Estás fatal. En plan, ¿qué? ¿Para qué quieres tanto dinero? Jamás lo vas a acabar. Yo quería contar una cosa a eso que dices, que me viene, ¿no? que el burnout no te viene porque ganes más o menos dinero. O sea, yo creo que son dos temas un poco diferentes. Quiero decir, yo nunca, o sea, no, a mí no me ha faltado de comer, me puedo irme de vacaciones y esas cosas. Y yo lo he tenido y estaba trabajando en el sitio donde yo quería trabajar, en la plaza que yo elegí, en la profesión que yo he elegido. O sea, yo creo que quizá lo grave, y es lo que hablamos antes de distinguir entre el acoso laboral o el moving y el burnout, es eso, ¿no? Que tú estás generalmente en un sitio, muchas veces en un sitio que estás a gusto trabajando, pero que estás llegando a un límite tan exagerado y tan brutal en cuanto a las condiciones que tienes que hacer ese trabajo, que no puedes, que llegas, te rompes y ya no puedes más, aunque estés en el sitio que tú has querido siempre, ¿no? O países como tú dices tú, como Alemania, que se supone que es un país mucho más desarrollado, que cuida más estas cosas y también tienen burnout. Totalmente. Dices, muchas veces no depende de la condición que tengas a nivel económico o social, sino de que esas condiciones en las que estás ejerciendo tu trabajo te llevan a un límite que no es posible, pues, seguir trabajando así. Yo creo que el problema también es que muchas empresas, ¿no? Dicen, ahora tenemos programas, ¿no?, de salud mental y que está muy bien, ¿no?, que den estos espacios y tienes apoyo y tienes ahí unas horas de psicólogo, de coach, de lo que necesites. Pero ostras, o sea, estás intentando solucionar algo y no vas a la raíz, ¿no? Que eso es lo que me parece como que se están defendiendo diciendo, sí, o sea, el problema es... O que muchas veces eso no es real, tampoco al 100%. Sí. Hay un libro que está muy bien, es una sátira, pero está muy bien, que se llama El descontento, que habla sobre cómo funcionan las empresas. Beatriz Serrano. Es genial. Es decir, esto de hacer prácticas supuestamente buenas para el empleado, pero que en realidad son un chiste. Sí, total, es una trampa. Que es verdad que hay empresas que sí que lo aplican y es real, pero no es la mayoría de las empresas, no es real. Y lo que decía Gemma, ¿no?, que es lo más sorprendente de la vida, que hemos construido un mundo donde ni siquiera los que más disfrutan de esos privilegios pueden ser felices realmente. Porque pues, supongo que los ricos lloran. A mí personalmente no me importa. Pero incluso los ricos lloran y están descontentos y padecen de todos estos malestares, ¿no? Sí, que es independiente ¿no? Sí, de la clase social en la que estés. Sí, pero claro, desde luego, pues cuantos más recursos tengas a tu disposición, pues más soluciones puedes encontrar a los problemas a los que te enfrentas, ¿no? Pero que es gracioso, que aunque seas millonaria puedes tener depresión, ¿no? Así que quizás... Llorando en la limo, ¿no? Decía Llorando en la limo, sí. Chicas, para rematar este bloque me han llegado unos audios que os voy a enseñar de unas trabajadoras que han querido contar cuáles son sus reivindicaciones con respecto a sus sectores. Entonces os voy a poner el primer audio de Tamara Contreras, que es precisamente médico. Que sepa darle. Hola Patricia, mi nombre es Tamara Contreras, soy médica intensivista y quiero compartirte mi testimonio y el de miles de médicos. Vivimos atrapados en un sistema profundamente desactualizado que perpetúa un modelo de guardias de 24 horas gestado hace 130 años, que atenta contra nuestra salud, que pone en riesgo la seguridad del paciente y que se rige por dinámicas laborales difícilmente justificables en el siglo XXI. El colectivo está al límite, los sindicatos llevan tiempo avisando, pero ante el inmovilismo de la administración hemos sido los médicos asistenciales, los de a pie de cama, los que hemos dado un paso al frente para decir que no podemos más. La precariedad no es solo una cuestión de salario, es no poder ser madres y padres porque es imposible conciliar sin represalia, no poder parar ni cuando enfermamos y tener que elegir constantemente entre la vida de nuestros pacientes y la nuestra propia. No es casualidad que los médicos tengamos tasas de depresión, de burnout y una tasa de
muy por encima de la población general. Y lo más grave es que esto se ha normalizado porque hemos confundido vocación con explotación y porque la sociedad nos considera privilegiados por tener unos sueldos que, si son superiores a la media, pues es porque nuestras jornadas son muy por encima de la jornada legal. Estamos hablando de 60 y 80 horas semanales, incluso más. Y eso en pleno siglo XXI ya no se puede justificar. Gracias por dar voz a esta realidad, porque no podemos más. Se me ha quedado el cuerpo mal. Vamos a escuchar ahora el de Natalia Llorente, ex trabajadora de un call center. Hola Patricia, bueno pues yo soy Natalia y te voy a contar un poquito cómo fue mi experiencia como teleoperadora durante 2 años. Pues a ver, como en todos los trabajos, pues hay momentos de estrés, pero sí que es cierto que dentro de ese sector pues es todo bastante más complejo y sobre todo existe muchísima presión con el tema de las ventas por parte de los jefes hacia las personas que trabajamos en ello. Y como consecuencia de esa presión, pues había días en los que si no conseguías cerrar un número de ventas o no conseguías rematar una venta, pues te tocaba quedarte más tiempo de tu turno, de tus horas, hasta que la consiguieras cerrar o llegar a un mínimo o cosas así. Y bueno, pues como consecuencia de todo ello, yo terminé con bastantes problemas de ansiedad y ahí empecé un poquito a entender por qué los compañeros pues se terminaban marchando. Al final todos sabíamos lo que pasaba, pero nadie era valiente para decirlo en voz alta. Así que bueno, por ello te doy las gracias al podcast de Somos Estupendas y a ti personalmente, Patricia, por dar voz a este tipo de situaciones y bueno, pues para evitar así que la gente pues termine evitando dejar los puestos de trabajo como consecuencia del agotamiento psicológico. La crudeza de estos testimonios nos daría para tener otro episodio y otros cuantos más episodios en este podcast, pero ¿qué opináis? ¿Qué sentís cuando escucháis esto? Yo lo primero que voy a decir es que siento rabia e impotencia, porque entiendo el problema, pero no sé cabría ni qué decir, no me atrevería ni siquiera a decir nada. Pues hombre, es un poco, a ver, es difícil, o sea, es duro. Siempre que escuchas, aunque yo en mi caso que lo he vivido personalmente, sigue siendo duro cuando te lo cuentan, ¿no? Porque dices, bueno, parece que no avanza, pero bueno, yo siempre intento ser optimista, ¿no? Y pienso que de todo lo que hemos hablado aquí, que si lo comunicas, lo haces, exiges y tal, pues poquito a poco se podrá ir abriendo una grieta ahí y se reconocerá y se valorará y se impondrá en las empresas, se harán valoraciones y se podrá evitar esto. No sé cuándo, ni cómo, ni si lo veremos, pero si no empiezas no hay manera. O sea, si no se visualiza, como hemos hecho aquí hoy, comentándolo como tú hablabas, ¿no? Entre tus propios compañeros, y animando, es como no. Entonces, bueno, estos casos, como hemos visto en dos profesiones muy diferentes, se van a seguir dando. Tampoco hay que cerrar los ojos a la realidad, pero tampoco hay que decir ya no se puede hacer nada, ¿no? Yo creo que la responsabilidad individual que tengamos cada uno como trabajador de exigir a nuestros responsables que esto se tenga en cuenta es fundamental. Yo creo que eso, contarlo, o sea, hemos visto los datos, ¿no? Al principio, que realmente, o sea, son tremendos, la verdad, no era consciente. Y yo creo que eso te da perspectiva de que si tú te estás sintiendo así también, como que lo hables, que lo comuniques, que demos voz y eso, que poco a poco, ¿no? Todo esto esperemos que tenga algún impacto, pero eso, a medida que nos vayamos sumando, pues ostras, yo creo que empatizas mucho, ¿no? Si lo has vivido, compartirlo porque puedes ayudar a otras personas. No sé, huelga, romper escaparates. Chillar en la Chillar, calle. el chis. Sí, parece una broma, pero la mayoría de avances en cuestión Creo de que derechos tenemos comprado humanos aquí muchas personas, esa se broma. han conseguido así. O sea, la Sí, jornada sí, laboral pero- fue con una revuelta que podría tildarse de violenta y el sufragio femenino igual. Ujú, sí. Entonces, no lo sé, tampoco voy a alentar yo incitando a aquí a nadie, pero sacar vuestras conclusiones, pero sí, desde luego, me encantaría de verdad que de repente todas dijéramos, ya está, no vamos a trabajar nunca. Todas. Bueno, pero vamos a terminar este episodio. Ah, este episodio, claro, lo terminamos. Sí, pero imagínate Ya. que no fuera ningún trabajador de ninguna empresa. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría, Sabina? ¿Qué crees que pasaría? Bueno, ¿Qué que conclusiones sacas? no quedaría otra que moverse, ¿no?
Al final el sistema o te mueves tú o no se mueve, o a veces hay que implosionarlo, ¿no? Pero a mí me genera mucha tristeza, ¿no? Cuando escucho este tipo de cosas, porque creo que todavía se normalizan cosas que no deberían de ser normales, ¿no? Lo que decía esta última chica. Yo recuerdo cuando trabajaba en call center, que cuando llegaba a trabajar todas las mañanas tenía un post-it con una cara triste, donde ponía el tiempo de llamada que había hecho en el día, porque tenía que estar dentro de unos objetivos que nunca entraba, ¿no? Y era ya entrar a trabajar con ese post-it y decía, ¿esta persona qué le pasa por la cabeza para no entender que igual no es adecuado esto, ¿no? Yo creo que, o yo espero que con esto, ¿no? Al menos a la gente le dé como el espacio para decir, lo que me está pasando tiene valor, es importante, tengo que darle espacio y encontrar cuál es la manera, ¿no? Para darle ese espacio. Y yo muchas veces en consulta animo a hablar con jefes, animo a hablar con tus compañeras y vete con tu compañera, a hacer un poco de piña, a poner sobre la mesa esto, ¿no? Esto no es normal, a decir basta, ¿no? Y sobre todo no eres tú la enferma, sino un contexto totalmente desfavorable. Que lo que te pasa es real. Y no es culpa tuya, ¿no? Que tienes todos los motivos del mundo para sentirte así. Y que no hagas caso a lo de como lo que has dicho de los post-its. Sí, los objetivos, No hagas caso a los KPIs. cumpláis, por favor, porque cuando Pues lo más y cumple más, tienes una, más, claro. establece un nuevo objetivo, no mayor aún. Y eso es que os va a perjudicar a todas. Entonces no vayáis de chulas, en plan de no, venga, pues yo he hecho el doble, porque entonces solo vais a hacer que tengáis que seguir haciendo objetivos y objetivos. Eso no lo hagáis nunca. Sed todas las peores trabajadoras que podáis. Con este tipo de cosas, ¿eh? Luego, claro, sí, depende... Si vais a atender a pacientes. Mejor lo Exacto, hagamos si bien. la vida de una persona depende de tu trabajo, pues sí, igual, bueno... Totalmente. Yo ahí siempre digo que no des el 100%, o sea, siempre recomiendo no dar el 100% siempre, pues que, o sea, y además siempre digo que tu 100%, ¿no? De cada una, quizás, o sea, es el 200% de otro, es el 50% de otro, o sea, y cuando tú das así, ¿qué pasa? Lo que tú decías, o sea, luego, eso es la norma, y luego si no cumples ahí, hay un problema y piden más, o sea, balancear. Sí. O sea, pues eso, ¿no? A lo mejor si eres un cirujano... Sí, bueno, obviamente, si dependen Cirujana. tiras, por favor, sí. Pues Pero si sí. estás vendiendo, yo siempre digo pintalabios, Eso, sí. pues mira, Si estás en la pues no hace falta. Perdón, he dicho el nombre de una empresa concreta. Chicas, antes de despedirnos, os voy a pedir una conclusión, una frase final. Eso que sí o sí se tenía que decir. Por ejemplo, Gemma. Sin presión, ¿eh? Me voy a repetir porque creo que es muy importante, que es comunicarlo. Hablarlo, dejarlo por escrito y comunicarlo a quien corresponda. Eso me parece fundamental. Mira, a mí me gusta mucho y estaba leyendo lo que pone ahí, sin mí no soy yo o no soy nada, perdón, me lo acabo de leer. Se tenía que decir de por mucho que consigas todo, ¿no? Lo que se supone que tenías que conseguir, eso que querías un día, si yo no estoy conectada conmigo misma, pues nada importa, ¿no? Así que sin mí no soy nada. Yo creo que tú eres tu prioridad. Y si tú no estás bien, no vas a poder hacer bien ni tu trabajo, ni cuidar de otras personas, en el caso de lo que hablábamos del sector sanitario. Que te cuides y le des valor a lo que sientes y a lo que te pasa. Pues yo de nuevo eso, que no eres una enferma, que eres una víctima de tu contexto. Y que abajo el trabajo asalariado. Y que chillemos, que salgamos a chillar a la calle. Sí, a mí lo de chillar me ha encantado, Sí, la sí. verdad. Desde luego. Pero abajo el trabajo yo creo que es una buena camiseta. Pues chicas, de verdad, mil gracias, porque creo que pese a que estamos tratando pues un tema que es muy duro, habéis aportado soluciones, habéis puesto luz, como decía Shakespeare, habéis traído dentro de esta tragedia la comedia, y yo creo que muchas veces lo que una necesita es que una amiga o que alguien que estás escuchando te arranque una buena carcajada. Mil gracias, Mimi, por alumbrar con tus posts y por alumbrarnos hoy, de verdad. Gracias, Gemma, pues por compartir Vosotros. algo tan personal y visibilizar
pues la crueldad, ¿no?, que sufre sistemáticamente un colectivo. Mil gracias, Sabina, por iluminarnos con esos consejos, que yo te diré que, pese a que soy la presentadora, he tomado muy buena nota de todo lo que nos has contado. Y mil gracias, Samantha, por ser tan combativa, por arrancarnos esa risa y por invitarnos a gritar, que yo creo que hace muchas veces falta gritar. Y sobre arrancar esta voz, traemos aquí tu nuevo álbum, Música para Muñecas, donde ejemplificas pues este sentimiento que muchas hemos podido tener. Va un poco de eso, es verdad. ¿A que sí? Se me olvidó hacer la promo. No te preocupes, porque vamos a por la promo y para terminar vamos a escuchar un fragmento de No sé quién soy. Un tema con el que hablas en el que hablas de ese camino que todavía pues nos queda por recorrer y de esa búsqueda de identidad que a veces es tan compleja, pero en la que debemos sumergirnos. Y que muy pocas veces está en el trabajo. Tienes toda la razón. ¿Lo escuchamos? Venga. Aquí se os pide bailar, ¿eh? Sí. Y tenemos que hacer como que bailamos. Ay, no, qué vergüenza. No, por favor, no me hagáis esto, que lo paso fatal. Porque yo sí, soy la más seria de todas, que no puedo decir nada. ¡Vergüenza me da! Tiro los papeles y me voy sin leer la intro. Exacto, todas a chillar a la calle. ¡Venga, arriba! Y a vosotras, Caris, mil gracias por acompañarnos en este episodio y recordad que aquí en Somos Estupendas tenéis acompañamiento profesional, herramientas y recursos y una comunidad que no juzga. Nos escuchamos, ahora sí que sí, muy pronto, aquí en Se Tenía que Decir y Se Dijo. Besitos.